Bueno, buenas tardes, bienvenidos, qué bueno tenerlos por acá. Esta es una de las actividades de FOPEA que hacemos tratando de aportar herramientas para el trabajo profesional, en este caso para algo tan importante y que nos ocupa tanto tiempo y nos genera tantos nervios y nos demanda tantas horas como es la cobertura de la elección. Y para eso invitamos a un verdadero experto como Alejandro Tulio. Alejandro es abogado, fue durante 14 años director nacional electoral, ni más ni menos, o sea que es el director nacional electoral con más experiencia, vamos a ponerlo así, sin duda, por lejos, y realmente es un lujo poder tenerlo para que nos aporte este objetivo de claves para interpretar la información electoral, como llamamos este taller. Alejandro tiene mucha experiencia, nos va a ayudar a poder tener herramientas para preparar la cobertura, para abordarla con más certeza, para evitar caer en esos a veces baches que caemos o problemas de arriesgar cosas que no tenemos o que tener que llenar espacio y tiempo con recursos que nos faltan. Y la verdad que si algo le sobra experiencia, es experiencia a Alejandro para proveernos de esta información. Así que, bueno, la idea es que él va a hacer una presentación. Después de la presentación vamos a abrir a preguntas. La idea es que lo ametrallen como buenos periodistas con todas las inquietudes, dudas que tengan y permitamos llenarnos de recursos para poder enfrentar sobre todo la elección del domingo, que va a ser, como hablábamos un poquito antes con Alejandro, muy compleja, donde va a haber mucha información que va a llegar de manera muy diferente, en momentos muy distintos, que grandes volúmenes de esa información se van a producir de manera muy diferente en tiempo y que pueden llegar a ser muy decisivos, como ha sucedido alguna vez con la matanza, que nos terminó cambiando todos los títulos y todas las previsiones. Así que bueno, Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y aportarnos todo tu expertise para que nos puedas ayudar a hacer más fácil, más precisa y más rigurosa nuestra tarea. Buenas tardes, muchas gracias Claudio, gracias Amelia y a todos y todas las que hoy van a dedicarle un poco de su tiempo para preparar mejor una tarea muy sensible como es la cobertura electoral. Las elecciones son parte de nuestra vida cotidiana y sin embargo las vivimos en forma dramática. Este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. 40 años ininterrumpidos de democracia significarían por lo menos 20 elecciones consecutivas, porque tenemos elecciones cada 2 años. En nuestro caso, 22, porque hemos tenido un referéndum, una consulta popular no vinculante en el año 84 respecto del Tratado del Beagle, y hemos tenido la elección de constituyentes en el año 94. 22 elecciones que han tenido, por lo menos hasta hace 12 años que comenzaron el régimen de las elecciones primarias, un desarrollo bastante parejo. Y sin embargo, la información sobre las elecciones ha cambiado y mucho. Y cambia la información sobre las elecciones, no solamente porque cambian los contenidos, y ahora lo podremos ver, lo podremos tratar de sobrevolar, sino también porque el interés ciudadano sobre las elecciones también ha cambiado. En parte por cuestiones positivas y en parte por cuestiones negativas. Las elecciones se han convertido en una noticia en sí misma, en muchos casos, independientemente de la competencia
entre los partidos políticos. Hay un mayor interés cívico sobre cuestiones como la transparencia, la seguridad, no podría decirlo en términos cuantitativos, pero se exige del periodismo una cobertura sobre aspectos organizativos de la elección que le permita a los que les interesa, que son un recorte de la población, pero a quienes les interesa, les permita entender y comprender cómo funcionan los mecanismos que transforman el deseo de representar una idea, la vocación por ocupar un puesto u obtener o ganar una elección con los mecanismos de la democracia electoral. De eso se trata. Y si bien en lo esencial las cosas no cambian demasiado, en los últimos días, las elecciones tienen una característica, comienzan mucho antes su organización, la organización en sí misma comienza un año antes, comienzan mucho antes las campañas, pero el interés sobre la información electoral comienza más o menos por esta fecha, 2 semanas antes de las elecciones. Incluso cuando se hacen campañas de capacitación para autoridades de mesa, para fiscales partidarios, no hay que hacerlo mucho antes de este momento porque la atención no está centrada en la cuestión electoral hasta que de pronto nace esa demanda. Si bien nosotros sabemos cuándo van a ser las elecciones del 2025, del 2027, porque a diferencia de otros países tenemos fechas fijas, sin embargo, siempre hay una cierta tensión dramática alrededor de este hecho. Y bueno, esto exige no un profundo conocimiento, pero sí saber cómo transmitir tranquilidad cívica para que se pueda ejercer los derechos políticos en libertad a través de la profesión que todos y todas ustedes ejercen, que es el periodismo. Y mi función durante muchos años, además de organizar elecciones, era explicarlas. Y mi deber, ahora que no tengo cargos públicos vinculados a las elecciones, es compartir el conocimiento, no solo adquirido organizando elecciones y observando elecciones alrededor del mundo, sino también en la interacción que ha sido tan positiva, por lo menos en mi experiencia, con el periodismo, en ese objetivo común de informar a las personas lo que está ocurriendo, que es nada más ni nada menos que cómo se organiza la decisión colectiva en la jornada electoral. Este año, las elecciones tienen una característica acentuada de una tendencia que desde el año 93 comenzó en Argentina. A partir de 1993 comenzaron a haber elecciones en diferentes momentos, elecciones diferidas. Muchas provincias comenzaron a disociar su fecha electoral de las elecciones nacionales. Hasta el 91 había una fecha y todas las provincias adherían. Pero a partir del 93 comenzó a haber una provincialización, en algunos casos, del interés político y una organización electoral provincial autónoma que les permitía elegir una fecha diferente para diferenciarse de las tendencias nacionales. Aún los partidos políticos de las provincias integrados a partidos nacionales comenzaron a ver una lógica que en casi todos los países del mundo está clarísima, pero acá hay cierto pudor en confesar. Las elecciones se hacen o bien cuando la ley dice, y hay solamente en las Américas hay 2 países nada más que tienen ese sistema, la Argentina desde 2004 y los Estados Unidos en toda su historia, que tienen una fecha fija para elecciones, o cuando conviene convocarlas. Nosotros estamos viendo, acabamos de ver que terminó un proceso electoral como en español, que el presidente Sánchez entendió que era más conveniente adelantar la fecha de elecciones y adelantó 6 meses la fecha de las elecciones. Y así pasa normalmente en cualquier país del mundo. Un recurso más del poder político de quien gobierna es
decidir terminar el mandato o adelantar la fecha de las elecciones. En las provincias eso se mantiene, eso que en la nación, a partir de una ley que se impulsó durante mi gestión para unificar la fecha de elecciones de cargos nacionales, después del desastre del 2003, que hubo 14 fechas distintas para elegir diputados nacionales, porque cada provincia elegía cuando se le ocurría, se decidió recuperar, unificar la elección de diputados nacionales y senadores en las provincias que se deben elegir en la misma fecha que elecciones presidenciales, y todas esas elecciones ponerles una fecha fija establecida en el Código Electoral. Las provincias no es así. Los gobernadores pueden, y de hecho lo hacen, ir definiendo fechas distintas. Como les dije, desde el 93 comenzó esa tendencia, pero este año 18 provincias eligieron diferir, hacer elecciones no simultáneas, hacer elecciones en fechas distintas. Y esto tiene, además de las coberturas locales que cada uno ha debido hacer y nacionales que han hecho el seguimiento de los aspectos políticos del proceso electoral diferido, tiene impacto también el domingo 13, el día de las PASO. En primer lugar, porque hay provincias que van a celebrar elecciones de diputados, de presidente, de senadores, de parlamentarios del Mercosur a nivel nacional y a nivel regional, y de diputados nacionales. O sea, 4 o 5 categorías federales, esas se eligen en todo el país. O para ser más claro, presidente, parlamentarios del Mercosur en sus dos variantes, nacional, distrito nacional y distrito de las provincias. Y diputados se eligen en los 24 distritos, mientras que en 8 distritos se le agrega a la PASO la lista de senadores nacionales. Por otro lado, en 18 provincias ya están elegidas, o bien elegidas ya las autoridades provinciales, o bien hechas las elecciones primarias y quedan para una fecha distinta de las nacionales. La definición de gobernador, pongamos un ejemplo, Santa Fe, pero hay otras provincias en donde habrá paso de cargos provinciales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires elegirá 8 categorías de cargos. Y eso tiene varios impactos que seguramente todos los tienen en cuenta, pero como hay periodistas de todo el país y el domingo esa cobertura va a estar en simultáneo para todo el país, me parece que es importante saber qué consecuencias tiene ese caso extremo que es provincia de Buenos Aires y otras provincias que no tienen pasos y que se igualan a las que ya hicieron paso. Pero antes de hablar de los resultados, hablemos un poco de qué se trata organizar una elección. Primero, ¿quién organiza las elecciones? A nivel nacional, la Justicia Nacional Electoral, integrada por una Cámara y por 24 juzgados federales con competencia electoral, uno por cada uno de los distritos del país, son los que tienen a su cargo, son la autoridad electoral, la máxima autoridad electoral. Es muy conocida la doctora Servini de Cubría, jueza federal de la capital federal, por su actuación, es la más experiente, la que tiene más experiencia de todos los jueces federales que están en este momento ejerciendo su cargo, pero además porque la capital federal, la ciudad de Buenos Aires es la capital federal, y es en ese juzgado donde se inscriben las candidaturas presidenciales, lo que le da un protagonismo especial. Sin embargo, la autoridad en términos electorales de la doctora Servini de Cubría es sobre las elecciones de todas las categorías federales en la ciudad de Buenos Aires, en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. El juez Rodríguez es el juez federal de Santa Fe. Y así sucesivamente. Los jueces federales número 1 de cada uno de los distritos
son los que tienen a su cargo la Secretaría Electoral, donde en este momento, hoy, miércoles, están llegando los últimos elementos, los padrones electorales, por ejemplo, mesa por mesa, para colocarlos en bolsines junto con las actas electorales y en unos días más distribuirlos, entregarlos al correo para su distribución por todo el territorio. Esa logística de distribución la hace el Correo Oficial de la República Argentina, exclusivamente el correo, a las órdenes de la justicia electoral. Pero todos los elementos, los padrones que imprime la Casa de Moneda en base a las bases de datos que provee la justicia electoral, son acompañados por un conjunto de elementos, las urnas, los sobres, las boletas testigo, que son las que acompañan cada una de las urnas para poder comenzar la elección, que presentan los partidos, se entregan en la justicia electoral para su distribución, junto con los materiales que provee la Dirección Nacional Electoral. Y ahí estamos nombrando a la otra autoridad electoral, que a mí me tocó ejercer durante muchos años, y que se encarga de el financiamiento de la elección, la adquisición y entrega a la justicia electoral de las urnas, los materiales, los impresos, los sobres, las actas, todo lo que hace falta para desarrollar una elección, pero además es la que se encarga de distribuir los espacios gratuitos en los medios de comunicación que desde hace un par de semanas estamos viendo que constituye la parte más cuantitativamente importante de las campañas electorales en los medios, tanto en radio como en televisión. Distribuyen espacios gratuitos entre todas las fuerzas políticas que compiten a nivel nacional. También distribuyen distintos tipos de aportes. Los aportes de campaña, que se distribuyen en proporción a los votos obtenidos en la última elección por cada una de las fuerzas políticas, y el polémico aporte para la impresión de boletas, que fue objeto de cobertura periodística en estas últimas semanas, y que es polémico por muchas razones. Es polémico porque representa una gran cantidad de dinero, es igual para todas las fuerzas políticas. Todas las listas que compiten reciben el equivalente al total de un padrón, si es de candidatura, de cada una de las candidaturas a cargos federales. Dijimos al inicio que en todas las provincias hay 4 boletas que están seguros en los cuartos oscuros. Presidente, 2 de diputados del Mercosur y 1 de diputados nacionales. En ese caso, las fuerzas políticas que compiten en esas categorías reciben el equivalente a un padrón de su distrito, el dinero, para imprimir un padrón, las cantidades de boletas, como para que todos los electores fueran a votar y encontraran boletas suficientes si se les ocurriera a todos votar por el mío. Esto está multiplicado por la cantidad de listas, no solo de agrupaciones, sino de listas internas de las agrupaciones, en un polémico fallo de la Corte que excede el objeto de esta, por lo menos por ahora, el objeto de esta presentación, pero que ha tenido bastante cobertura. Esto es una cosa que ocurre desde hace muchos años. Este año ha sido inusualmente difundido y razonablemente difundido, porque son cuestiones que se eliminarían con la boleta única, por ejemplo, tanto en papel como electrónica. En todo el país, entonces, la justicia electoral es la que tiene el control del territorio, el control y que determina cuáles son las escuelas en las que se va a votar, determina quiénes son las autoridades de mesa. Ya les llegó a muchos de nosotros, ya nos llegaron las citaciones para que nos desempeñemos como autoridades de mesa y ya se están desarrollando cursos de capacitación para autoridades de mesa. Esos cursos, que se complementan con material gráfico y con material audiovisual, es lo que nos permite saber cuáles son las funciones de la autoridad de mesa. Y la autoridad de mesa, les recuerdo, son el presidente y su auxiliar, que son designados por la justicia a resultante de un sorteo electrónico que se hace entre todos los electores de un distrito que tienen entre 18 y 70 años. Algunos distritos algunos jueces electorales le agregan algunas
algunos filtros más para que se centre en edades más entre los 30 y los 60, para evitar problemas de salud. Les pido disculpas, pero estoy con un resfrío muy grande, con catarro. Entonces, hay un sorteo y resultado del sorteo es el desempeño, la designación de autoridades de mesa. La justicia sortea muchos más que los que van a desempeñar el cargo. Son 2 por mesa. Hay poco más de 100.000 mesas en todo el país. Se sortean en cada una de las provincias y se capacita en cada una de las provincias, porque la elección difiere en cada una de las provincias. Las pocas elecciones que serán simultáneas difieren en los cargos a elegir. En algunos lugares se elige gobernador, legislaturas unicamerales o bicamerales. En algunos lugares hay paso y en otros lugares no hay paso para las categorías locales. Y eso hace que el desempeño de la autoridad de mesa varíe de provincia en provincia. Por eso la capacitación también varía de provincia a provincia. Les decía que se sortean más y se entregan. Se distribuyen primero las 200.000 citaciones iniciales. Hubo un periodo para justificar una posible ausencia por motivo de salud, por viaje, por lo que fuere, y periodo de reemplazos, pero siempre hay un gran listado de reemplazos que tiene el correo, que procede a su reemplazo o a citarlos de último momento cuando a último momento se ve que hay problemas con las autoridades de mesa. En esto quiero ser claro, no es el correo el que decide quién reemplaza a la autoridad de mesa. El correo simplemente es el que traslada la situación. Son los jueces los que disponen el orden de reemplazos, porque en general se sortean 10 nombres, se notifican 2 y luego se van sucesivamente en un orden establecido por el propio juzgado, por la propia Secretaría Electoral, cómo el correo tiene que ir procediendo a los reemplazos. No hay una intervención de nadie que no sea la justicia electoral para designar a las autoridades de mesa. Y en esto creo que puedo tomar un minuto para decir cuál es la función de la autoridad de mesa. Es una cosa eterna, pero que vale la pena conocer, no solamente para que lo transmitan en estos días previos, sino también para el propio día de la elección, para ir imaginando lo que está pasando a lo largo del día. La autoridad de mesa tiene varias funciones. En primer lugar, recibir los elementos por parte del correo que desde el día anterior están en todas las escuelas del país, custodiadas por efectivos militares del Comando General Electoral, integrados por Fuerzas Armadas y de Seguridad, que custodian las escuelas y custodian el lugar donde el correo las deposita un día antes, las urnas, la documentación, las boletas de contingencia, las boletas para cada mes y las boletas de contingencia. Luego veremos qué es eso. Bajo custodia militar quedan durante esa noche y al otro día, a partir de las 7:30 de la mañana, van llegando las autoridades, se presentan ante el personal del correo y el personal del correo bajo recibo les entrega todo lo necesario para armar la mesa. Armar la mesa significa verificar que la urna esté vacía, cerrarla, ponerle la faja, firmarla, ponerle los elementos de seguridad. Luego, armar el cuarto oscuro, que es asegurarse que no se pueda ver para el secreto del voto, colocar todas las boletas que vienen en una bolsa de todos los partidos en el orden que establece cada juzgado electoral en las mesas del cuarto oscuro, colocar la urna, abrir la documentación, los padrones, completar un acta de inicio y luego comenzar, dar por abierto el acto electoral. Durante el acto electoral, la principal misión de la autoridad de mesa es verificar la identidad de cada una de las personas, recibiendo el documento, buscándolo en el padrón, asegurándose que la persona es quien dice ser y marcando en el padrón una vez que votaron, haciéndole firmar y entregándole el comprobante de votación una vez que hayan ejercido su derecho a sufragar.
Periódicamente los fiscales pueden pedir, o el presidente de mesa o su auxiliar puede disponer, visitar el cuarto oscuro para asegurarse que estén todas las boletas y eventualmente reponer las boletas. ¿Qué ocurre? ¿Qué situaciones inusuales puede encontrar un presidente de mesa durante el día? La primera es que falten boletas de un partido. Para eso ellos tienen una cantidad de boletas, de mazos de boletas, y si no, la gente del Comando General Electoral o el delegado de la justicia electoral en cada escuela tienen mazos de boletas de todos los partidos que llaman de contingencia. Si los fiscales que están acreditados de cada partido en cada mesa no tienen o se les acaban las boletas por la reposición, hay boletas de contingencia en cada una de las escuelas y pueden, si no, informar esta anomalía, no esta anomalía, pueden tomar nota de la anomalía de la reposición o del uso de las boletas de contingencia. Una vez que está armado el cuarto oscuro y se inicia la votación con las boletas que haya, la votación no puede detenerse y la falta de boletas de un partido, porque los fiscales se quedan sin boletas, no detiene el acto electoral. El presidente de mesa por ningún motivo puede detener el acto electoral y si faltasen boletas, los fiscales de cada fuerza política son los encargados de suplirlas, de proveerlas. Lo pueden hacer con las que tiene cada uno, con las que tenga el fiscal de la misma fuerza política en otra mesa, o llamar a su partido para que le traigan boletas. Pero el acto electoral no se detiene y la gente no puede dejar de votar, tiene que seguir circulando. Cuestiones de identificación, cuestiones de observación de que el cuarto oscuro esté correcto. ¿Qué ocurre cuando el presidente o un fiscal sospecha que la persona que presenta un documento no es la persona que figura en el padrón o no es quien dice ser? Bueno, en ese caso, el fiscal, quien tenga una duda, o el propio presidente, puede proceder a impugnar la identidad del lector. La impugnación de la identidad del lector no impide el voto, pero el sobre con ese voto no se coloca en la urna como todos los otros sobres, sino que se labra un acta diciendo que hay una sospecha valedera de que puede no ser la persona porque no coincide la fotografía del documento o por alguna razón. Se le pide que al elector que ponga una impresión de su dígito pulgar en esa acta para que luego se pueda hacer el análisis escopométrico, dactiloscópico de la identidad, y se coloca esa acta junto con el sobre cerrado del elector que ya entró al cuarto oscuro y emitió su voto, y esa acta y ese sobre se ponen dentro de otro sobre, y eso sí se mete dentro de la urna. Ese sobre dentro de la urna, ese sobre no se mete dentro de la urna, se deja reservado en un bolsín, en lo que se llama un bolsín, y ese sobre luego no se abre en la mesa, sino que lo abre la justicia electoral para poder primero verificar la identidad de la persona mediante la comparación dactiloscópica. Si se verifica que la persona es quien dice ser, ese sobre se incorpora al recuento, ese voto se incorpora al recuento, tomando las previsiones de asegurar el secreto del voto. Eso solo lo hacen funcionarios judiciales que están obligados a mantener el secreto. Y si no fuera, se rompe el sobre y se descarta ese voto. Durante el día también, la otra función del presidente de mesa es mantener el orden de la mesa, que la mesa fluya, simplificar los procedimientos, hacer que no se demoren las personas, auxiliar a alguien y preguntar si alguien se demora mucho en el cuarto oscuro, golpear sin abrir nunca la puerta, pero golpear la puerta del cuarto oscuro y preguntar si alguien necesita ayuda, porque muchas veces la gente está confundida y sin influir sobre el sentido del voto, debe tratar de que supere el bloqueo que pueda tener una persona, y también asegurar el orden en el local. Las fuerzas de seguridad, si alguien se pusiera
si alguien desafiara la autoridad del presidente de mesa, las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares que están dentro del local, deben asistir al presidente de mesa en mantener el orden. Por supuesto que como hay un delegado judicial en cada uno de los locales, también ese delegado judicial va a asistir al presidente de mesa en cumplir todas estas funciones. Siguiendo con el día, durante el transcurso del día, los fiscales, que son representantes de los partidos que están no para asistir al presidente de mesa, sino para custodiar la regularidad, controlar la regularidad de la elección, tienen también que asegurarse de la reposición de las boletas y verificar la identidad de cada uno de los electores que se presentan, impugnando la identidad cuando tengan dudas. Pero la función más crítica se produce después de las 18 horas. Como ustedes saben, la elección se desarrolla entre las 8 y las 18. A partir de las 18 se cierran las puertas de los locales, la gente que está dentro de los locales tiene derecho a seguir haciendo cola dentro, ante cada mesa y votar. Pero una vez que terminan de votar, se cierra la mesa y comienza el procedimiento de, primero, juntar todo el material sobrante, luego empezar a completar el acta de cierre, verificar que las fajas de la urna estén todas bien cerradas. Esto lo hace solo el presidente de mesa, pero lo pueden verificar sin tocar los materiales, todos los fiscales. Y luego se abren las urnas, se cuentan los sobres que están en ese lugar, se compara con el número de electores. Ustedes saben, todas las mesas tienen 350 electores, pero no vota el 100%. Votan, y lo hemos visto a lo largo de este año, entre el 60 y el 80%. Vamos a ver cuánto sea, pero supongan que vota el 70% en una PASO. Bueno, el 70% son 105 votos menos de 350. Entonces van a votar 245 personas. Si votaron 245 personas, tiene que haber 245 sobres. ¿Qué ocurre si hay una diferencia? El Código Electoral dice que una diferencia de hasta 5 sobres puede ser un error que se consignó algún voto de más o de menos en el padrón electoral. No suele haber diferencias de esta naturaleza, porque ahora con los nuevos padrones, donde hay un troquel, donde está la firma, es un sistema mucho más seguro y por lo tanto suele ser exacto. Pero la ley dice que sigue el recuento a pesar de que haya una diferencia, si esa diferencia es menor a 5 sobres. Una vez que se cuentan, se compara y se consigna en el acta cuántos electores votaron según el padrón y cuántos sobres se encontraron en la urna, se comienzan a abrir los sobres y a ordenar por los partidos y a contar. Me parece que todos hemos visto este tipo de cosas. Si hay alguna duda me lo van formulando, pero Alejandro, perdón. Sí. Sí, hay una consulta en el chat, no sé si te parece que Sí, para irlas leyendo. Ahí Gerardo pregunta si hay algún tipo de sanción o multa para el elector cuando se comprueba que la impugnación de la identidad era correcta. Sí, por supuesto que se toman todos los datos. El tema es que si los datos son falsos, es muy difícil, pero como se toma la huella digital, se lo identifica y eso se hace una denuncia ante la justicia ordinaria, ante la justicia federal, y se comprueba con un delito de sustitución de identidad. No hay muchos casos verificados, en Argentina no hay, precisamente por esta medida, como el elector del que se sospecha tiene que dejar la huella, 48 horas después se sabe quién fue, porque no se sigue los datos que da son los datos del elector sustituido, pero los datos de identificación se les abre una causa penal a cada uno de los que falsificaron porque están registrados a través de su huella dactilar. Perfecto. Ahí Javier pregunta si aparece una persona fallecida en el listado de una mesa. ¿Se debe denunciar o cómo se procede en esos casos?
No, de ninguna manera. Si el fallecido no aparece, el fallecido está fallecido. Imagínense, los padrones se elaboran en base a las novedades que reciben los registros civiles de cada una de las provincias en el mes de abril. Claro, hay Entre el muchos mes de abril fallecidos. y el mes de agosto o el mes de octubre mueren muchos miles de personas. Entonces es relativamente normal que cada 2 o 3 meses haya algún fallecido. No se puede, la ley, esto acá y en todo el mundo, la ley establece una fecha de corte y no se puede ir eliminando los fallecidos porque la elaboración del padrón es un proceso complejísimo. Entonces, mientras no haya votado alguien que se sabe que está fallecido, no, no es delito. El delito es que vote a alguien sustituyendo la identidad de otro. Por supuesto que lo que hay que hacer es verificar en el padrón, si uno tiene ese interés cívico que es sano. Hubo un momento en el mes de mayo para verificar que uno estuviera correctamente incorporado al padrón. En ese momento también se podía verificar, qué sé yo, un padre, un abuelo, un tío, alguien, un conocido, y en ese momento sí hay una instancia en la justicia electoral de cada una de las provincias, de cada uno de los distritos, para denunciar a los fallecidos para que en ese momento sí se los pueda excluir. Pero excluir a los fallecidos del padrón es un proceso que se hace con los fallecidos antes de abril de cada año electoral. Después, los que mueran después, van a estar necesariamente en el padrón. Perfecto. Ahí, Alejandro, te consulto, porque bueno, con esto de la obligatoriedad del voto y que puede ser sancionado quien no vota, en Córdoba, no sé si escuchaste que en las últimas elecciones medio algunos medios o algunos portales decían que no pasaba nada si no ibas a votar, digo, ¿no? Y hubo como mucho ruido con respecto a eso. ¿Cuál es la verdadera sanción que puede recibir alguien por no ir a votar? Digo, porque también está bueno que los periodistas sepan realmente cómo funciona el procedimiento ante una no votación sin justificar, ¿no? A ver, después de la elección, tanto de las PASO como generales, como de la segunda vuelta, hay 60 días para justificar los que no votaron, para que lo justifiquen con un certificado médico, con un certificado de viaje, con el pasaporte sellado, con un certificado que estaban a más de 500 kilómetros del lugar de votación. Esas son las causales por las cuales se puede justificar y ese es el periodo. Después de ese periodo se relevan quiénes votaron y quiénes no votaron. La lista de no votaron se excluyen los que justificaron adecuadamente ese no voto y a los que no se les impone una multa muy leve de entre 50 y 500 pesos. Seguramente si es recurrente cada vez la multa se aumenta, pero tiene una sanción accesoria que es no poder hacer determinados trámites, por ejemplo, renovar el documento de identidad, sacar el pasaporte, renovar el carnet de conducir, si no pagan la multa. Entonces, la sanción es muy difícil de aplicar, pero indirectamente, una vez que necesitan ir a sacar la licencia de conducir o un pasaporte o renovar el documento, no se les va a renovar si no están al día con sus obligaciones electorales. Y se está al día con las obligaciones electorales, o bien habiendo votado, o bien habiendo justificado, o bien pagando la multa. Lo que Perfecto. pasó en Córdoba fue vergonzoso Y porque, escandaloso. porque no había ninguna necesidad de informar eso. O de Y desinformar, digamos. además porque era un error, era un error jurídico. Estaba prevista la sanción por no votar aún en las elecciones municipales. Acá veo. Perfecto, sí. Alejandro, perdón, Lautaro pregunta, teniendo en cuenta que el cierre de las elecciones es a las 18, en televisión avisan que los primeros datos aparecen a partir de las 21. Normalmente a las 21 recién cerca del 10% son las mesas escrutadas. ¿No deberían estar todas las mesas escrutadas para dar datos ciertos? ¿Cómo es posible que a las pocas horas de 18 a 21 ya tengan un número de porcentaje de votos? Bueno, un poco lo hablábamos, ¿no? Antes de entrar a Esta es la pregunta todo un tema. que Sí. estaba esperando. Si les parece, les voy a seguir contando un poco más reducido y voy a abarcar esta
la respuesta a esta pregunta en mi exposición. Ya habíamos abierto los sobres y contado los votos, ¿no? ¿Qué es la actividad del presidente de mesa y de los fiscales? Y ya nos aproximamos. Esto está ocurriendo precisamente en este periodo, entre las 18 y las 19:30, porque el recuento de los votos tarda en una mesa tarda entre 40 minutos y 1 hora y media, más o menos. Salvo en los lugares que, como la provincia de Buenos Aires, que tengan una gran cantidad de boletas. No por la cantidad de bonaerenses, sino por la cantidad de categorías que se eligen. Que puede tardar un poquito más, puede tardar 2 horas. Pero, les digo, está el presidente de mesa y su auxiliar con la urna abierta, los sobres abiertos, las boletas, las va contando, van cantando, van diciendo voto para tal en tal categoría, todos van tomando nota, el auxiliar del presidente se va turnando, pero en un pizarrón va marcando los votos, se hace el recuento. Pero antes de hacer el recuento hay una operación fundamental, la más importante que hace el presidente de mesa, que es calificar los votos. ¿Y cómo se califican? Básicamente en 2 categorías, votos válidos y votos nulos. Los votos nulos son aquellos en donde hay dentro del sobre un elemento extraño. Por ejemplo, está la boleta, pero también hay una propaganda partidaria. O hay 2 boletas de diferentes partidos políticos para las mismas categorías. O no está vacío el sobre, hay directamente un elemento extraño. Lo que se llama un elemento extraño es una propaganda partidaria. No está vacío. Si es vacío, voto en blanco. Pero si hay algún elemento extraño, es voto nulo. Ese voto se consigna como nulo. Los 2 otros votos, uno tiene que ir contando, pero tiene que cantar las categorías. Y son 4 categorías. Vamos a una elección simple. Córdoba. Solamente categorías nacionales. Bueno, tantos votos para presidente, hay 27 precandidatos a presidente. Bueno, se verán cuántos votos le tocan a cada uno de los 27 y se anota y se consigna en la documentación, en el acta de escrutinio. Ahora bien, si hubiera menos votos positivos, si la suma de todos los votos por los candidatos diera menos, se ve que ha habido votos en blanco para la categoría de presidente. Porque el voto en blanco no es que esté vacío el sobre, sino que si está vacío, voto en blanco para todas las categorías. Serán 4 votos en blanco. 1 para cada categoría. Pero puede ser también que uno decida votar en blanco para diputados, que solamente vote parlamentarios del Mercosur y presidente. O vote diputados, senadores, parlamentarios, y no vote presidente. Será un voto en blanco para presidente. Esa operación, que es la más delicada, la de la calificación de los votos, puede ser consentida por todos los que están en la mesa, suele ser consentida por todos los fiscales, pero puede ser que un voto tenga una marca y el presidente diga, bueno, para mí este voto es nulo, y un fiscal, del partido que se vería perjudicado, diga, no, para mí no es nulo. Y nulo. Entonces, ¿qué hace el fiscal del partido? Lo observa la calificación que hizo el presidente. Entonces se labra un acta, se coloca en qué consiste la observación, y se coloca ese voto, cuestionada su calificación, dentro de un sobre junto con el acta y no se cuenta. Va a la justicia electoral. Se cuenta ese voto como voto observado. Y ahí ya tenemos 2 categorías. Voto nulo y voto observado. El voto nulo es voto nulo de acá a la eternidad. Ya no se revisa. El voto observado lo analiza en la etapa del escrutinio provisorio, por el que comienza 48 horas después la justicia electoral, decide si es nulo o es válido. Si es nulo, ya no se cuenta. Si es válido, se suma a los votos del partido por el cual hubiera manifestado el voto la persona. Pero esa es la parte más delicada. La parte de la calificación y la parte de la suma aritmética de los votos para cada una de las categorías. Y luego, completar las actas, los certificados y los telegramas. Las actas, certificados y telegramas son 3 tipos de documentos que tienen el mismo contenido, pero tienen distinto destinatario.
el acta va a la justicia electoral. Va a la justicia electoral de cada una de las provincias. Lo estoy en Córdoba, va a la justicia electoral de Córdoba el acta. Y con esa acta se hace el escrutinio definitivo. El certificado, una copia se mete dentro de la urna, que va a la justicia electoral, y tantas copias como fiscales haya se les entregan a los fiscales para que cada partido reciba el resultado de esa mesa. Y si tiene un centro de cómputos propio, lo pueda computar. Por eso ahora muchos partidos le sacan una foto y lo mandan por WhatsApp, muchos fiscales, y ya se van haciendo un cómputo paralelo en cada uno de los partidos. Y el telegrama, que es la tercera copia, la tercera transcripción de los resultados que están en el acta, se transmite al correo. Y desde el correo, se transmite al correo. En 11.000 de las 17.000, aproximadamente 17.000 mesas que va a haber en todo el país, escuelas que va a haber en todo el país, donde van a funcionar más de 100.000 mesas, en 11.000, que abarcan más o menos el 75% de las mesas, va a haber un centro de transmisión para escanear esos telegramas y enviarlos al correo en forma encriptada esa misma noche, y con eso se hace el recuento provisional del que vamos a hablar en unos minutos y del que nos hablaba Lautaro, sobre la base del cual se difunden los resultados provisionales esa noche. Pero terminemos con lo físico. Se confecciona el acta, se confecciona y se entregan los certificados, se confecciona el telegrama y se transmite. Se coloca todos los sobres con los votos en la urna, se coloca una copia de un certificado dentro de la urna, se sella la urna, se faja, se coloca el padrón con los comprobantes, con los troqueles no utilizados dentro de un bolsín de plástico donde también se coloca el acta electoral dentro de un sobre, y eso se precinta de manera tal de que no se pueda abrir en el transcurso, y junto con el acta se le entrega al personal de correo. Y ahí ya la documentación y el material va por dos canales diferentes. La urna con el bolsín de plástico reforzado, con la urna fajada y el bolsín con un precinto de seguridad, va a la capital de la provincia de que se trate y al juzgado federal para su escrutinio provisorio. El juzgado federal, o donde el juzgado diga, muchas veces en la legislatura provincial se reciben todas las urnas y todos los bolsines. ¿Para qué? Para el escrutinio definitivo, que se realiza 48 horas después. Durante esas 48 horas, bajo la responsabilidad del juzgado federal, custodiados por el Comando General Electoral, por Fuerzas Armadas Nacionales, están las urnas y los bolsines con la documentación en cada uno de los lugares que disponga la justicia. Por otro lado, en forma electrónica en el 75% de los casos, y en forma manual hasta una sucursal del correo desde donde se escanea y se envía electrónicamente, encriptado también, las imágenes del telegrama, va ese otro camino a Buenos Aires, al correo, a Barracas más precisamente, al correo central, donde se cargan electrónicamente las imágenes que aparecen con un sistema muy seguro, encriptado, etc., con fiscalización de los partidos políticos, se cargan los resultados en lo que se llama el recuento provisional o escrutinio provisorio y comienzan a difundirse a partir de las 21 horas. Entonces, a partir de ese momento tenemos dos actividades. Las urnas y las actas con las que se basa el escrutinio definitivo, que se hace en cada una de las provincias y lo hace cada juzgado electoral, quedan en depósito, en custodia de seguridad, hasta el día martes por la tarde o miércoles por la mañana, que comienza el escrutinio definitivo. Y esa noche, a toda velocidad, con dispositivos de última generación, se transcriben los datos que están en los telegramas ya físicamente quedan en poder del correo, ¿no? Los papeles. A partir de que se escanea, ya sea en las escuelas o en las sucursales de correo, ya todo es encriptado y bloqueado, ya no se puede modificar los contenidos y se van transmitiendo a una pantalla que se parte al medio. Media pantalla está la imagen del telegrama manuscrito
elaborado por el presidente de mesa. En la otra pantalla hay casilleros que un transcriptor, un data entry, transcribe, y eso se carga 2 veces, una vez un data entry, otra vez otro data entry, aleatoriamente. Si coincide, se computa, se totaliza y se difunde. Por eso, a las 21 horas, las provincias que ya hayan hecho, a las 21 horas se empieza a transmitir, porque la ley dice que no se pueden dar datos antes de las 21 horas. A las 21 horas, las provincias que ya hayan hecho paso o elecciones, que solamente elijan cargos nacionales, que son la mayoría de las provincias, son 18 provincias, van a tener más del 50% o 60% computado, y se van a reflejar los datos del 50%. Los datos de Chubut, que solamente tienen las categorías nacionales, porque el domingo pasado fueron las elecciones provinciales, van a estar muy avanzados, porque la operación de transmitir de las escuelas ahorra lo que hasta el año 2015 era, hasta el 2017 era 1 hora y media de transporte, por más que estuvieran dentro de una ciudad, desde la escuela hasta el lugar en que se podían cargar los datos de transporte y transmisión. Se ha ahorrado 1 hora y media, por lo tanto, los datos que antes estaban a las 8 de la noche, ahora están a las 7. ¿Por qué? Porque en provincias como Chubut, que decía, eligieron Jujuy o Salta, que ya eligieron sus autoridades, el recuento en mesa es mucho más rápido. Y la transcripción de datos es mucho menor, porque es menos de la mitad de los numeritos que hay que transcribir en las actas. La transmisión electrónica tiene la misma velocidad, porque son microsegundos, y la transcripción de informática también es más corta. Entonces, en un domingo de elecciones, donde 18 provincias van a tener solo categorías locales, va a haber mucha información bastante avanzada, muy avanzada, a partir de las 21, de todas esas elecciones, que son importantísimas, pero que son de las provincias que ya tuvieron elecciones, y más lento, un flujo más lento de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal y de las provincias que celebren las elecciones el mismo día. ¿Por qué es muy importante que lo sepan? Primero, para que lo informen. Y segundo, para bajar la paranoia. Y con esto termino lo de Lautaro. Yo fui el que estableció, o el primero que cumplió con la ley, al poner las 21 horas en el año, estoy hablando del 2005, 2007, a poner las 21 horas como el horario en que comienza a transmitir. Antes lo podía decidir yo. El director nacional electoral podía decidir la hora. Pero a partir del 2007 dije las 21 horas, y así quedó. Pero ahora, en muchos países he logrado convencer, en otros me convencieron a mí, pero en la mayoría de los lugares del mundo no hay una hora. Se empieza a transmitir desde el primer dato. Porque si está bien informado, y esa es responsabilidad del Estado, del órgano electoral, pero también del periodismo, si está bien informado, es importante que no haya un horario fijo, que a partir de que van llegando los datos, la gente sepa cómo es, cómo está compuesto ese dato. ¿Cuál era el problema de Chubut el otro día? No solamente tardaban, sino que la composición geográfica era despareja, porque es natural que sea despareja. Como van llegando, los datos se computan, pero eso tenía un impacto diferente. Por eso primero había 10% de diferencia entre Torres y Luque, y luego se redujo a 2%. ¿Por qué? Porque primero, ciudades donde Torres tenía mucha ventaja se cargaban más, luego se concentraron en cargar Comodoro, donde Luque tenía mucha ventaja, y ninguna de las dos situaciones obedecía a la realidad. Frente a eso hay dos posiciones. Una es poner una condición de que haya un porcentaje parejo. Mala práctica. En todos los lugares
donde eso ya se hizo en muchos lugares, fracasó porque se terminó manipulando la información. Lo mejor es informar correctamente. Entonces, primero, es mucho más del 10% lo que van a tener a las 21 horas, pero tal vez no de la provincia de Buenos Aires, donde va a haber un 2, un 3%. Y lo importante es obtener información de manera tal que ustedes puedan no solamente leer los datos de una pantalla que va a estar al alcance de todos, sino interpretar estas cosas que les voy diciendo. Primero, que así como hay lugares donde gana A, lugares donde gana B y lugares donde gana C, hay transmisión dispar. Y quienes transmiten no saben quién gana o quién pierde, porque eso, como se transmite al mismo, no hay una persona que transmita, sino que se transmite en forma descentralizada. Hay 11.000 escuelas que transmiten al mismo tiempo, va llegando y se va cargando aleatoriamente, pero eso puede tener un sesgo. Sesgo no voluntario, pero sesgo. Entonces uno tiene que saber que el resultado de la elección presidencial, hasta que no haya un porcentaje del 20-30% de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, de Tucumán, es un resultado todavía incierto. Yo no soy amigo de las proyecciones. Yo creo que la Argentina ha evitado hacer proyecciones. En la mayoría de los países se hacen proyecciones y por eso hay los escándalos que hay. Nosotros hemos descartado hace muchísimos años las proyecciones. Vamos informando la información que tenemos, incluso al mismo tiempo. Yo obtenía la información al mismo tiempo que en la página web. Y eso es no una medida de transparencia, una medida de salubridad. Pero solo sí y solo sí se interpreta adecuadamente y se informa adecuadamente. Y la información más delicada es esta. Es decir, que dada la disparidad de categorías en juego en diferentes provincias, la celeridad en el recuento no es que algunos lo están demorando. Para contar las 8 boletas de la provincia de Buenos Aires se tarda el doble que para contar las 4 de la provincia de Córdoba. Y además, para transcribir los datos de las 8 categorías por 27 candidaturas de presidente y por la cantidad de candidaturas de diputados, etcétera, de la provincia de Buenos Aires, se tarda el doble que las 4 categorías por 27 precandidaturas, de Córdoba. Eso hace que sea una disparidad, pero bien explicada, implica que es una disparidad natural. No es poca la responsabilidad que tienen, y ya con esto voy redondeando esta parte. Quiero darles, antes de terminar y pasar a un diálogo abierto, con micrófonos abiertos, quiero darles algunos recursos informativos, pero no es poca la responsabilidad de esta elección. La elección de octubre va a ser más simple. Va a haber 5 o 6 candidatos, 7 como mucho a presidente. Y todo se reduce. Pero esta elección, al ser tan diferente provincia a provincia, tan diferente entre la mayoría de las provincias y la provincia más grande del país, puede haber cambios en las tendencias políticas en la medida que vaya viendo la noche. Siempre hay una modificación. Cuanto más pareja es una elección, más cantidad de votos tienen que estar computados y publicados para que sepamos las tendencias. El hecho de analizar tendencias no es una cuestión de opinión de expertos, es una cuestión científica. De hecho, yo soy un experto electoral, en organización, en análisis político, y sin embargo recurro a especialistas para analizar tendencias. Solo con los estadígrafos que siempre me acompañaron yo hacía tendencias, y ahora no hablo de tendencias, porque hay que analizar no solo los datos, sino el origen del dato, la fuente geográfica del dato, para poder interpretar la veracidad de un número que se está publicando. No la veracidad, porque veraz es, sino la estabilidad del número que se está publicando. Yo no les pido que de acá a la semana que viene se conviertan en especialistas en análisis
estadístico. Pero sí que tengan en cuenta que los números reflejan realidades parciales de las provincias y se van compensando una vez que el promedio de cada provincia iguala el promedio nacional. Eso no va a ocurrir de entrada. De entrada, más de medio país, mucho más de medio país geográfico, va a tener un altísimo porcentaje de mesas computadas. Pero, sin embargo, eso va a ser una cantidad de votos bastante reducida, porque el 40% de los votos se concentran en la jurisdicción que más lento va a ser el resto. ¿Se podría hacer más rápido? No, no es aconsejable. No es posible, pero además no sería aconsejable acelerar los procesos. Porque recuerden lo que les dije. Se trata de abrir los votos que están dentro de la urna, contar los sobres que están dentro de la urna, abrir los votos, calificarlos, resolver o tramitar si hay observaciones a cada uno de esos votos, contarlos, llenar un acta, llenar 5 o 6 certificados y llenar un telegrama. Es una gran tarea la que tienen los presidentes, acompañados o controlados por los fiscales partidarios, y acelerarla lo único que hace es incrementar el ya elevado número de errores en la confección de telegramas que todos los años vemos y que son inevitables hasta que no incorporemos tecnología a la hora de confeccionar la documentación de las mesas. Pero eso va a ser objeto de otra conversación. Dos cositas. Todo esto, o muchas de estas cosas, yo sé que en los días anteriores y entre las 6 y las 9 de la noche, que no hay información, hay una ansiedad por llenar el tiempo. Bueno, muchos de nosotros estábamos dando vueltas por los medios a la distancia o en el piso, haciendo algunos análisis que no tengan que ver con los resultados. Pero toda la información vinculada con las elecciones PASO y con los procesos posteriores están básicamente en dos páginas. En la página Elecciones Nacionales 2023, en Argentina Gobar, que es la página de la Dirección Nacional Electoral, donde no solamente podrán consultar el padrón electoral, lo están viendo, sí, sino también el cronograma, Perfecto. todos los cargos, preguntas y respuestas frecuentes que pueden servir para armar un guión para estas horas, en qué consiste el voto joven, en qué consiste el voto en el exterior, el voto inclusivo. Estos mismos pueden ser, cada uno de estas pestañas pueden ser informes que puedan preparar los días previos a la elección, o el viernes y sábado, que son días muertos, porque no se puede hacer campaña. No pueden hacerse, se puede hacer reportaje a los candidatos, pero tiene que ser breve sobre cuestiones no electorales, porque no pueden llamar al voto. Entonces, lo mejor es hacer algunos programas de utilidad con información que está en esta página, Argentina Gobar, en la parte de Elecciones Nacionales 2023. Pero también es muy útil para la investigación, para preparar, esto más para productores que para conductores o para periodistas, toda la información en la justicia electoral, desde el cronograma a un mapa con todos los cargos. Ahí van viendo donde están todos los cargos que se eligen. Esto en electoral.gov.ar van a encontrar incluso el formato de las boletas, distrito por distrito. A ver, distrito único. ¿Cuáles son las boletas de distrito único? Solamente dos. Las presidenciales, acá están todas, las 27 de presidente, ¿no? Una por una. Aunque parezca mentira, Principios y Valores, por ejemplo, tiene 5 precandidatos. Pero también las de parlamentarios Perdón, esta es la de parlamentarios de Mercosur. Pero también las de presidente, que están todas. Bueno, esto puede ser
elementos para programas especiales previos o elementos que les permitan armar un guión, cómo están compuestas las alianzas en cada uno de los distritos, las plataformas, las precandidaturas, cuestiones de información general como la accesibilidad electoral, etc. Este es un buen auxiliar, recuerden estas dos páginas, porque además les va a servir de cara a las elecciones de octubre. Este es un proceso que comienza, que está, ahora estamos transcurriendo la primera etapa, pero que va a durar hasta noviembre probablemente. Esta página siempre se va a ir renovando y va a permitirles tener recursos para ir armando notas, para ir armando programas especiales o para aproximarse a la información general. Esta y la que les dije de la Dirección Nacional Electoral, Elecciones GovAR. También hay elementos de capacitación que pueden servir, o todas las cuestiones vinculadas a los mecanismos de control, espacios en servicios de comunicación, o para los días posteriores a la elección, que tal vez quede un poquito de ansiedad por saber algo, pero todavía no hay nada, cuestiones vinculadas a la distribución de los aportes por boleta de campaña que se hizo para las PASO. Si alguien quiere hacer un programa especial, acá tiene mucha información y está toda publicada porque es obligatorio de publicar. Bueno, creo, he sido desordenado, pero soy un apasionado de esto, creo que les he dado algunas claves, pero lo más importante es que ustedes me pregunten. Tengo casi 20 años de reportaje sobre elecciones encima, así que algunos periodistas que empezaban desde un móvil hoy son directores de medios y sigo teniendo relación, así que si les parece, abramos micrófonos y pantallas y conversemos un poco sobre estos temas. Perfecto, Alejandro, no, para nada desordenado. Te digo que yo estoy también muy atenta a la narración que hiciste, creo que es súper valiosa también para quienes van a hacer cobertura para las próximas pasos, digo, ¿no? Manejar toda esa información tan certera y además encontrar dónde podemos buscar para hacer las coberturas, creo que es súper valioso, así que muy, muy agradecidos de FOPEA. Si les parece, tal cual como decía Alejandro, invitamos a que con la función de Zoom, si pueden levantar la mano, cosa de ordenar un poco ahí las preguntas, solo a fines de orden. Y mientras tanto, te hago una consulta que hace Paz en el chat. Dice, en esa página hay alguna herramienta digital que vaya subiendo los resultados. En Chubut, el Tribunal Electoral tenía la página Elecciones Chubut con el escrutinio provisorio. Bueno, y ahí lo da. Y después, bueno, no, Eugenia pregunta algo más de la charla que después les cuento un poco. Por supuesto, como todos los años, por lo menos como desde el 2001, que yo me hice cargo de la dirección electoral, habrá una página que se va a difundir, seguramente va a ser elecciones.resultados.gov.ar, pero la va a difundir de la Dirección Nacional Electoral, es una página de la Dirección Nacional Electoral que tendrá toda la información permanentemente, a partir de las 21 horas, permanentemente actualizada con el máximo cúmulo de información, no solamente respecto al resultado, sino también del origen del resultado y qué porcentaje de carga de cada una de las provincias, lo que nos permite inferir si el resultado es un resultado estable o no. Okay. No les diría... Todavía no está en la página. A ver, la tiene que difundir la Dirección Electoral. Ok, gracias. Gracias a vos, Paz. Bueno, mientras alguien más se anima a levantar la mano o a preguntar, Eugenia preguntaba si la charla se va a poder ver en algún lugar. Sí, la estamos grabando y seguramente la subamos a YouTube, porque creemos que es un recurso súper importante para quienes después diagramen sus coberturas. Así que seguramente en unos días la van a poder encontrar en YouTube. Y seguramente en futuro hagamos nuevas charlas con Aleja. Así que estén atentos también porque para las elecciones que vienen y también para analizar los resultados y demás, seguramente vamos a estar generando estos espacios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
se anime a abrir su micrófono. Yo te hago una pregunta más. Creo haber escuchado que era más o menos un 30% como para o tampoco. Perdón, a mí se me ¿Se corta. escucha? No se escucha. No, no sé si querés sacar tu cámara de última paz, por ahí hay una conexión media inestable. Consultaba respecto a las tendencias. Sé que tiene que ver con cómo van llegando los datos según los distritos y demás información que van alcanzando, pero más o menos con qué cantidad de porcentaje es más o menos una tendencia como para tener algún tipo de certeza. A ver, depende de la proximidad entre el primero y el segundo. Hagamos abstracción de las personas, en este caso habría que ver de las agrupaciones políticas, ¿no? Porque las tendencias solo se pueden estabilizar, no solamente en base a la distribución geográfica, el aporte geográfico de cada una de las provincias, sino de acuerdo a cuál sea la diferencia entre el primero y el segundo. En el aporte geográfico es porque sin la provincia de Buenos Aires ninguna tendencia es válida porque es el 40% de los votos. Entonces, por otro lado, con un 20 o 30% en la provincia de Buenos Aires, ya eso estabiliza cualquier muestra. No antes del 30% en la provincia de Buenos Aires. Ahora sí. Ahora bien, si la elección es cerrada, o sea, si entre el primero y el segundo hay pocos votos, no va a haber una definición hasta que la diferencia de votos sea inferior a la diferencia en votos, en porcentaje no, en votos de los dos que están compitiendo por la punta. Esto ocurrió en el año 2017. En el año 2017, en la elección de senadores, en el año 2017 fue una elección anómala. Lamentablemente todavía la academia no la estudió, tengo que pedirle a algún amigo que lo estudie, porque fue la única vez en la vida no, pero por lo menos en 40 años, que en la provincia de Buenos Aires un partido ganó la categoría diputados y otro partido ganó la categoría senadores. La diferencia por la cual ganó en diputados, Juntos por Cambiemos en esa época, ganó en diputados con una diferencia bastante cómoda y perdió en senadores apenas por unos miles de votos. Como eran apenas unos miles de votos, la definición se dio en el último 2%, que no había sido computado. Por lo tanto, la noche electoral estaba ganando Esteban Bullrich, pero cuando se hizo el escrutinio definitivo, en la noche electoral nunca se computan todos los votos. Llega un momento en que hay gente que no manda el telegrama, alguna cosa se rompe, entonces se computa 99%. La diferencia estaba en ese 1%. Entonces, cuando la diferencia, en un distrito chico difícilmente ocurre, pero cuando la diferencia entre el primero y el segundo es inferior a los votos no computados, no se puede determinar, o a la mitad de los votos no computados, no se puede determinar, o no se puede hacer una proyección. Yo soy abogado, soy malo para explicar cuestiones matemáticas, pero esto con sangre lo aprendí. Por ejemplo, en el año 2015, yo le tuve que decir a Daniel Scioli que si bien las diferencias se iban a achicar, porque decían, no, pero se están achicando, las diferencias se van a achicar muchísimo más, pero vas a quedar a un 2% de diferencia y vas a perder igual. Entonces, anuncié los resultados, aunque todavía faltaba mucho. De todas maneras, lo de las tendencias es una cuestión científica. Hay que tener un gabinete, hay que pedirle a los productores que tengan a mano alguien que entienda de estadísticas electorales, que no son como otras. Pero es eso, depende de lo cerrado que sea.
Y la verdad, no se puede saber. Miren la elección de Chubut de nuevo. Yo soy de Chubut. Bueno, vos sos Nos fuimos a dormir con dos yo gobernadores. Yo no, porque yo me quedé hasta que terminó. No dormí esa noche. Pero bueno, no porque nadie me pida que lo haga, sino porque me apasiona. No, Pero, bueno, pero ahí te dabas cuenta, veías lo que faltaba computar ¿y de y la dónde faltaba? diferencia. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Yo más o menos intuí varias horas antes de terminar que terminaba como terminó. Es más, a algunos les dije, termina Nacho 2% arriba. Y me sorprendió mucho cuando Luque, que es un tipo serio, 1,6. y más o menos. Vamos a ver cómo termina el definitivo, pero Mm. va a ser 1,50 y pico. Primero porque Chubut varias veces tuvo esos resultados. En otros lugares no, en otros lugares son más claras. En Chubut, por lo menos 2 gobernadores ganaron con menos del 2%. Entonces hay antecedentes. Recontando en la legislatura voto a voto. Exactamente. Entonces, segundo, pero con bastante dificultad porque la página no era muy amigable, pero yo iba viendo qué porcentaje, yo iba comparando, medio casero, qué porcentaje llevaba Comodoro y qué porcentaje llevaba Madryn respecto del promedio del provincial. Mientras Comodoro tenía menos promedio, que fue durante gran parte de la noche, que el provincial, yo sabía que Luque iba a subir, subir, subir. Cuando emparejó, dije, bueno, no llega. Y cuando superó y aún así no llegaba, me podría haber ido a dormir. De todas maneras me quedé porque siempre puede haber sorpresas. Pero la geografía es tan importante como la matemática. Pero las dos son ciencias. Se pueden combinar y no son opiniones las que hay que dar. Son datos e inferencias científicas las que se pueden dar. Sí, totalmente. Bueno, súper valioso lo que nos decía Alejandro. Acá Lautaro pregunta, mientras se hace el escrutinio, la mayoría se encuentra en los búnkers de los partidos. ¿Cómo se enteran de los porcentajes en ese momento? Me refiero a los políticos o integrantes de los partidos políticos. Primero, en el correo hay 100, por lo menos, 100 fiscales y técnicos informáticos de los partidos políticos supervisando y controlando todo lo que ocurre desde los simulacros que empezaron el sábado pasado. Segundo, desde el año 2005, los partidos políticos tienen terminales informáticas con los mismos datos que nos llegan a nosotros. O sea, los datos procesados, cuando van para la página web, van también para los partidos. Así que van recibiendo los datos igual que nosotros. Y tercero, los partidos, todos deberían, pero los grandes, tienen fiscales en cada una de las escuelas, que le sacan una foto y mandan por WhatsApp a los telegramas, a los certificados de escrutinio, con lo que hacen un cómputo paralelo. En Argentina, con 102.000 mesas, con una muestra de 1.500, se puede saber bastante bien, si está bien hecha la muestra, cuál va a ser el resultado. Las mesas testigos funcionan bien. Los partidos, a diferencia de otros países, nuestro país, que es tan decepcionante en tantas cosas, en esto puede ser decepcionante el resultado, cada uno tiene su corazoncito, pero que los partidos están en condiciones de controlar las elecciones, no tengan ninguna duda, y lo hacen. El problema es que hay mucho político nuevo, que no viene de la política, que cree que es todo igual, que cree que nunca hubo detrás de la escena, detrás del escenario, un ejército de informáticos en cada uno de los partidos, un ejército de fiscales, de gente que controla, fiscales profesionales, ¿no? De buena voluntad, que es muy importante, y esos son los de las mesas, pero fiscales que están en condiciones de discutir con los técnicos que llevan adelante cada operación informática y que defienden los intereses de su partido, y por lo tanto que la solidez de lo que los órganos del Estado hacen, cuando estaba yo, después, mañana, cualquiera que los encabece, es el fruto no de la eficiencia de los que estamos temporariamente a cargo de los cargos, de los lugares,
sino fundamentalmente de una interacción permanente con quienes nos controlan. Totalmente. Lo del Bueno, voto electrónico. Bueno, como ustedes saben, nosotros vamos a votar en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, con boleta única electrónica para las categorías locales. No es voto electrónico como se lo concibe en general, pero es una variante de voto electrónico. Y como deben saber, y si no les digo que es un tema que vale la pena investigar, desde hace más de 10 años se vota en Salta con boleta electrónica. Desde hace más de 6 años se vota en Neuquén o en Córdoba, en distintos lugares con boleta electrónica. Desde hace 4 elecciones en Paraguay con boleta electrónica de una empresa argentina. En Chaco se ha votado con boleta electrónica en más de la mitad del territorio. O sea, con todo respeto, te rearmo la pregunta. ¿Qué le falta a nuestro país para que termine de adoptarse el voto electrónico? Bueno, que la ley lo prevea. En la capital nosotros vamos a ser 2.700.000 electores que estamos llamados a votar electrónicamente para jefes de gobierno, comuneros y legisladores. Y no es la primera, sino la segunda vez que lo hacemos, porque en 2015 elegimos jefe de gobierno en una elección muy pareja y muy disputada, y lo hicimos con boleta única electrónica. Así que hace falta, primero, una ley, segundo, una progresiva adopción del voto electrónico y autoridades electorales que estén en condiciones de hacer cumplir la ley. Por supuesto que eso no se decide de un día para otro. Eso es un proceso. Es un proceso que en algunas provincias lleva más de 10 años y se está haciendo con éxito y que requiere voluntad política para legislar, capacidad técnica para ejecutar y mucha educación cívica para aprender a votar. Pero es una forma muy amigable que se usa en muchos lugares del mundo, contra lo que se dice mucho en los medios, incluso muchos periodistas. Se usa en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos, que es la democracia electoral más grande del mundo, se vota de muchas maneras, pero se cuentan los votos electrónicamente en todas. perfecto. Bueno, súper claro, Alejandro. Bueno, no sé, Alejandro, si nos querés, así a modo de cierre, aportar algún dato más, algún recurso más, o... Bueno, igual creo que hay mucha más información, digo, pero así como para introducirnos y como para irnos con un pantallazo general, un poco también de a qué apuntar, los conceptos, digo, ¿no? Dónde buscar los recursos, creo que estuvo súper interesante. Así que, bueno, sí, no sé Yo quién... diría que presten atención a la semana que viene, la información, e incluso vayan a buscar información a los juzgados electorales respecto de la distribución logística de los materiales y respecto de cómo avanza la designación y la reposición de autoridades de mesa. Ese es un dato fundamentalmente a nivel local importante, a nivel de toda una provincia o un distrito importante. Que la justicia electoral es una fuente, que la Cámara Electoral tiene un área de prensa que está en condiciones, y en las páginas web que les marqué está la forma de contactarse, y que informen, ¿no? Que informen lo que tengan que informar respecto de las elecciones, pero que sepan que si al informar forman y capacitan, van a estar haciendo un gran servicio a la República y a la patria. Las elecciones son una actividad única. Si bien cada 2 años se realizan en este país, cada 4 en otros lugares, son una actividad única porque ustedes piensen que entre las 8 y las 18 hay 10 horas, 600 minutos. En esos 600 minutos, calculo yo que 26, 27 millones de personas, somos 35 todo el padrón, pero pongamos que vamos a votar 27 millones. 27 millones vamos a concurrir a 100.000 lugares, perdón,
a 16.000 lugares para en 100.000 mesas ejercer nuestro voto. En 600 minutos, 27 millones de personas nos vamos a movilizar. No hay ninguna otra cosa que movilice tanta gente. Pero además, en esas 16.000 lugares va a haber fuerzas militares y policiales, va a haber fiscales, 500, 600.000 fiscales de partidos, 200.000 autoridades de mesa, va a haber 120.000 efectivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Todo trabajando con un objetivo, que 27 millones de personas podamos votar en 600 minutos. Es un logro, es una proeza logística. Bueno, informar sobre lo que está ocurriendo, si se informa bien, facilita a que fluya, porque realmente es un desafío comprimir semejante cantidad de gente en tan pocos lugares, en tan poco tiempo. Si se informa informadamente, digamos, responsablemente, se está contribuyendo a que el objetivo se cumpla. Y eso hace que la gente, no digo que se reconcilie con la política, pero por lo menos le cueste un poco menos encontrar una justificación para ir a votar. Estamos viviendo un momento de desafección política que hace que haya mucha abstención electoral. Creo que quienes estén participando de un evento como este, más allá de las ideas políticas de cada uno, entiende que informar sobre esto es informar sobre algo importante. Lo más importante es esto que les digo, que es un número que casi nadie refleja. 27 millones de personas en 600 minutos vamos a estar haciendo lo mismo. Pocas ocasiones hay, fuera de las electorales, en que pueda ocurrir algo así. Gracias. Quedo a través de FOPEA, gracias a FOPEA, gracias a quienes han participado, y quedo a través de FOPEA y sus autoridades, y Amelia, y por supuesto a Claudio, a disposición de todos y de todos sus colegas. Sí, totalmente. Cualquier consulta, todos tienen mi correo, si no el de FOPEA institucional, que es desde el que también les escribimos con el recordatorio hoy. Así que cualquier consulta que tengan para Alejandro, me la hacen llegar y yo los contacto, que es un poco la idea. Y bueno, Alejandro, muy agradecidos de verdad que nos dediques este tiempo. De verdad que fue muy valioso. Mucha gente nos escribió que no podía estar, así que lo vamos a subir a YouTube para poder compartir en diferido. Y bueno, nada, a todos y a todas, gracias por acompañarnos siempre en estos espacios.